Todos podemos comenzar ya con nuestra clase semanal. Eh, Habíamos quedado estamos en el Perek Revi, si recuerdan, estamos en el capítulo 4, en la Mishnah Het. O sea, habíamos terminado, me parece, la última Mishnah, o sea, la anterior, que era la Mishnah sobre los Dayanim, recuerdan, ¿no? Y bueno, continuamos. O sea, hay una serie de consejos que están dados a los Dayanim, a los jueces, las personas que tienen que decidir cómo se aplican las alajot. ¿Okay? Y en esto es importante tenerlo presente porque alguien puede decir, pero ok, si ya tengo escrito lo que se debe hacer, voy ahí, tomo un libro que se llama Shulchan Aruch, lo saco y me fijo lo que dice, entonces parece que todo fuese más simple, pero no lo es tanto. O sea, se necesita también un grado y un nivel de moralidad y de cualidad de parte de las personas que aplican la Salahot, que obviamente indica también su nivel de preparación, no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel de Midot, para poder decidir cómo el Dvar Hashem tiene que expresarse en el pueblo, no en Am Israel. Entonces es por eso que en algunos lugares del Pirkei Avot las halajot están dirigidas directamente a ellos, ¿okay? Por este motivo, ¿no? Para que el crecimiento espiritual de ellos también esté presente en sus decisiones. Y eso es bastante obvio, ¿no? O sea, no necesitamos explicarlo demasiado, porque es algo que se necesita. Akshav, vamos a tratar, sin embargo, porque son como ideas muy altas, ¿no? Ideas muy altas que están referidas también a otro tipo de personas. Sin embargo, vamos a tratar, por lo menos, en la medida de nuestras posibilidades, de poder entender hacia nosotros cómo podemos aplicar también estas ideas del Pirkei Avot en general y la explicación también de Rabbeinu Yonah a nivel del día a día, o sea, de nuestro Avodat Hashem. ¿Okay? No olviden, entonces son leyes dirigidas a las personas que tienen que decidir, pero obviamente también nosotros podemos de ahí aprender, va mucho, ¿no? Uno es la forma en que la Torah se expresa, pero también cómo nosotros debemos comportarnos. Entonces, bueno, después de esta pequeña como introducción, porque van a escuchar consejos del Pirkei Avot con respecto a Dayanim. ¿Bien? Dice la Mishnah, vamos a comenzar con la Mishnah en el Perek Revi, Mishnah Het, o sea, el capítulo cuarto, en la Mishnah 8, dice, Uaya Omer, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a Rabbi Ishmael, que habló en la Mishnah anterior. ¿Bien? Entonces dice, Uaya Omer, Al tehi dan yehidi. No seas juez único. O sea, no juzgues tú solo. She'en dan yehidi ela echad. Porque el único que puede juzgar en yehidut, o sea, el único que puede juzgar solo él, o sea, sin necesidad de nadie más, es Hashem. El echad, uno solo, que es Hashem, obviamente. Ve'al tomar kiblu da'ati shehem rashain velo ata. Y no digas, yo les traduzco primero, después vamos a ver lo que esto significa. Y no digas, reciban mi opinión, porque ellos tienen permiso simplemente a recibirla o a no recibirla, velo ata, y no tú. Ya vamos a ver lo que eso quiere decir. Rabbeinu Yonah dice así, Ubaya Omer alti dan yehidi, no sea juez único. Vegam ze meinian José Hatzmo Minadim. Se recuerda que hemos comenzado ya con esto. Esto es también parte de lo que habíamos dicho en la Mishnah anterior, que trata de limnoa, o sea, de no mezclarte tanto en hacer dinim. O sea, si puedes delegárselo a otro, es mejor que otro lo haga, ¿no? A no ser que no haya otra persona más, que sea la persona que más conoce, etcétera, las cosas que ya vimos antes, ¿no? כי אף על פי שמומחה dan באפילו יחידי, porque a pesar que así es la halajá, ¿no? Que el munje puede ladun be yehidi, o sea, el munje, una persona que es experto en un tema, puede ladun, o sea, puede juzgar sobre ese tema incluso él solo. Midat hasidut hi shelo yaseken.
Es una midá de Hasidut, o sea, es una midá de personas que quieren hacer más allá de la línea estricta de la ley, que no lo haga, o sea, que siempre sea el juicio con más personas, más opiniones. ¿Okay? Piadoso, ok. Ad sheikach haberim sheyadunu imo beyasayuhu. Y que tome haberim la cabana es que tome otros jajamim, que en los sabios, en la shon de los rishonim, o sea, para que nos ubiquemos en las épocas, que más generalmente estamos hablando de la Edad Media, suelen llamar a los sabios, entre ellos se suelen llamar haberim. Lo mismo que, y es un recuerdo de lo que, por ejemplo, aparece en el Zohar, no solo en el Zohar, sino también en la Gemara, donde Haber era una persona que, no siendo, por ejemplo, Cohen, él solía comer todo con pureza. Eso en la época de los templos. Después, esta idea de Haber, o sea, el Haber hoy día significa amigo, ¿no? Traspasó ese límite porque ya no hay templo, ¿no? Y queda como referido a aquella persona que conoce mucho Torah y por lo tanto es una persona que suele cuidarse más en todo lo que es Torah o mitzvot. ¿Eh? Entonces pasa a ser esa la explicación de Haber, o sea, de amigo. Así lo encontramos, por ejemplo, en el Kuzari, un libro muy, muy famoso y conocido que deben ustedes seguramente conocer, donde hay una conversación entre el rey Hazar, el rey de los cázaros, con un Haber, o sea, con un sabio. Y así es como encontramos incluso en muchos libros, en muchos testimonios, en muchas lápidas incluso de personas que fallecen durante la Edad Media, donde está escrito la palabra Haber, y también encontramos la expresión Haberá, o sea que según lo que nosotros sabemos en el Gemara, en Avodah Zará, dice que Eshet Haber Haber, o sea, la esposa del Haber es Haber también, o sea, la esposa de un Jajam es también ella sabe. Entonces, como día podríamos decir la Rabanit. ¿Okay? Bueno, entonces dice acá, esto se los explico porque él trae, Rabbeinu Yonah trae y dice, Ad sheikach haverim, hasta que tome otros sabios, no otros amigos, no otros sabios, ¿okay? Sheyadunu imo, que juzguen con él, Beishayuhu, y que lo ayuden. Beinsa José Hatzmo Minadim, Ktsat, y esto de alguna manera es como retirarse de tener que decidir él solo, obvio porque está decidiendo con más personas, She'ein Akol Alav Mushlach, porque no todo fue puesto sobre los hombros de él. Entonces, una forma de poder de alguna manera también estar conectado con la Mishnah anterior que estudiamos, que la persona tiene que tratar de no juzgar, o por lo menos abstenerse de caer en esto. Entonces, una forma, de alguna manera indirecta, es que el juicio sea compartido, o sea, que se planteen las opiniones y se comparta la decisión con otros sabios. Esto obviamente es importante también si lo vamos a conectar con nuestra vida diaria. Es importante conocer o saber que muchas veces suele ocurrir que las personas por a veces la falta de conocimiento del mundo de Torah o de la forma en que Am Israel se comporta y la forma en que Am Israel se relaciona con las circunstancias que se presentan en la vida, entonces piensan que pueden decidir solos. Pero no siempre es así. Entonces, por lo menos es bueno que la persona, ya sea hombre, ya sea mujer, en las decisiones que son trascendentales, ¿no? Tenga a bien aconsejarse, o sea, buscar opiniones distintas con respecto a aquello que él intenta o quiere o pretende realizar, ¿no? Especialmente todo lo que tiene que ver con Jinuj, con educación, lo que tiene que ver con, obviamente, con Shalom Bait, que es la forma de conducir un hogar, desde el punto de vista de la Torah, o sea, un punto de vista toraní, para que los consejos que pueda recibir le hagan tener una visión un poquitito más amplia, debido a que todos nosotros conocemos cuando estamos dentro de un problema, nos cuesta un poco
ver fuera del problema. O sea, a veces es necesario tener otras opiniones con cualquier problema que se presente, ¿no? Entonces, a pesar, como yo les dije, que estos consejos están referidos a un dayan, o sea, a los jueces de los tribunales rabínicos, obviamente tenemos que tratar de acá de aprender para nosotros también. Continúa, Rabbeinu Yonah dice así: Shen dan yehidi ela echad, que no juzga solo, o sea, que no es juez único, sino uno. Rotze lomar, Shen dan yehidi ela kadosh baruch hu. O sea, el único que juzga solo es Hashem. Veyesh mefaresh shein dan yehidi ela echad zeu amunje. Y hay quien dice que la Kavaná, si recuerdan lo habíamos tocado en la última clase, al final de la última clase, que la Kavaná Yehidí único se refiere al monje. O sea, si es un monje, si es un experto, entonces él puede decidir. Aval lo she'ar bene Adam, pero no el resto de las personas, sheinan munjim, que no son expertos. Ulefijach en le Adam le achazik atzmo bemunje. Y por lo tanto, y esto es el fijaj, y por lo tanto, o sea, hay que entender cómo se deduce una cosa de la otra, porque al parecer no tiene demasiada relación. Pero dice Rabbeinu Yonah, le fijaj en le Adam le achzikatzmo que monje. Una persona no tiene que tratar de pensar sobre sí mismo que él es el monje. Beyeshlo lachshov kisarich jabura, sino que él necesita entender que necesita jabura, otra vez jaberim, ¿no? Jabura, jaberim. O sea, que necesita otros sabios con los que pueda discutir, cambiar opiniones, intercambiar ideas, etc. ¿Bien? Ok, esto es lo que el Rabbeinu Yonah trae sobre el Yehidí. O sea, Yehidí tiene dos perushim. Uno es Hashem Yitbaraj, que es el único que juzga solo, y otro es el monje, o sea, una persona experta, que él, el experto, juzga solo. Ahora, dice Rabbeinu Yonah que una persona, por mucho que tal vez conozca de un tema, que no vaya a la atzmo, que no vaya a considerarse él a sí mismo como mujer, como experto, sino que siempre busque jabura, o sea, siempre busque el grupo que le pueda ayudar a decidir. Ok, estas son las dos explicaciones, ¿no?, que él trae sobre este punto. Hay acá una eara, eh, una acotación, una cita, una nota, no sobre el texto de Rabbeinu Yonah, sino que sobre quienes han estudiado el Perush de Rabbeinu Yonah y lo han comparado con otros comentarios. Uno de un gran jajam, un gran sabio, que se conoce como el Rashbatz. ¿Okay? Vamos a tal vez ir introduciendo los jajamim posteriores también a Rabbeinu Yonah, en la época de los Rishonim y principios de los Aharonim. Y uno de ellos es el Rashbatz. Rashbatz es Rabbi Shimon ben Tzemach Duran, que fue un rab que floreció en las Baleares, que estamos hablando de las islas estas, que ahí él floreció y después estuvo en Argelia, en diferentes lugares. El Rashbatz era bisnieto, tal vez más incluso, del Ramban, de Rabbi Moshe ben Nachman, o sea, de la familia del Ramban. Cómo lo va a hacer el hijo del Rashbatz y los nietos del Rashbatz y otros grandes jajamín que son los que se conocen hoy día también como los Jajmei Algir, como los sabios de Argelia. El Rashbatz tiene una explicación también al Pirkei Avot. O sea, era, parece Masoret, de la familia de ellos, estudiar muchísimo Musar y obviamente conectarse con las explicaciones de Rabbeinu Yonah. No se olviden que pertenecen a una misma familia, ¿no? El Rashbatz dice así, cuando habla de que en Yehidí el Hashem, que el único Yehidí, el único que juzga, decide solo es Hashem. Sin embargo, él trae y dice así, vi perusho, les leo el perush de él, dice, Be'af a Kadosh Baruch Hu, incluso a Kadosh Baruch Hu, Nimlachim Amalachim, incluso a Kadosh Baruch Hu se aconsejó con los ángeles, Sheneemar, como está escrito en Melachim, como está escrito en el Torah, como está en varios lugares, se recuerdan, ¿no? Naase Adam,
haremos un hombre. Haremos, es una de las explicaciones, es porque está escrito en plural, si Akadosh Baruj Hu es Yehidí, lo acabamos de estudiar, ¿no? Él decide solo, tendría que haber dicho, haré un hombre. ¿Por qué? Dice Naase Adam, haremos un hombre. Entonces, traen algunos de los comentarios, porque es un imlach, Bamalachim. O sea, se aconsejó con los ángeles. Berraiti et Hashem, y también está escrito ahí en Melachim, en el libro de los reyes, dice Raiti et Hashem, es un pasuk que dice Raiti et Hashem, Yoshev al Kiseh, vi a Kadosh Baruj Hu sentado en su trono, Bekol Seva Shamain Omed Alav mi yemino umismolo, y todas las huestes celestiales estaban sentados de derecha y de izquierda. Elume yeminim liskot. ¿Qué quiere decir a derecha e izquierda? Kadosh Baruj Hu no tiene ni derecha ni izquierda, o sea, es obvio, ¿no? ¿Okay? O sea, no hay makom lifnei makom, o sea, obviamente es simbólico, ¿no? ¿Qué simboliza? Entonces explica que aquellos que estaban sentados a la derecha, entre comillas, o sea, lo que significa la derecha, ellos venían al izkot, a decir inocente. Beelu masamilim, y ellos que estaban a la izquierda venían a decir culpable. Umashe Katav, lo mismo que está escrito en Yov, Hu be'echat umi yeshivenu, Hu leachar gezardin, Hu jotem beyachid. Y lo que está escrito en Yov, trae el Rashbatz, de que Kadosh Baruj Hu finalmente dice, si él decide mi yeshivenu, o sea, si Kadosh Baruj Hu decide algo, ¿quién va a hacer que eso retorne? Mi yeshivenu, ¿quién lo va a traer de vuelta a la decisión de Hashem? No hay volver. O sea, Kadosh Baruj Hu decidió, ya decidió. Eso, dice el Rashbatz, es solamente después del Gezardin, o sea, después de la decisión. Después de la decisión, Akadosh Baruj Hu aplica su decisión Yehidí, o sea, esa es y no hay marcha atrás. Pero antes sí hay una amlajá, hay un consejo con los malachim, con los ángeles. Entonces vemos también de acá, no es el único lugar, ¿eh? Tenemos varios otros lugares donde vemos que una persona incluso que sepa más, o una persona que esté en otro nivel, no solamente a nivel cognitivo, o sea, que de conocimientos, ¿okay? Sino que también a otros niveles, a nivel de personalidad. ¿A qué me refiero? O sea, una personalidad ya corregida, una persona que ha trabajado sus midot, una persona que se conecta con Akadosh Baruj Hu. Incluso cuando se llega a esos niveles, no es bushá, no es vergonzoso aconsejarse o pedir opinión a aquellos que no están en ese nivel. ¿Bien? O sea, lo vamos a poner en términos muy simples. ¿Bien? Si una persona ya está a un nivel espiritual bastante alto, puede ser que no necesite realmente aconsejarse porque él mismo se transforma en monje, lo acabamos de leer, ¿no? En experto. Pero de todas maneras, la Torá nos enseña que debemos ser humildes. E incluso que lleguemos, o que alguien llegue a estos niveles, a niveles altos, que no piense que el aconsejarse, tomar opinión, una cosa es tomar opinión, otra cosa es aceptar la opinión, que son cosas distintas. Pero por lo menos cuando se ve otro aspecto del tema, se escucha otra visión de lo que quiero decidir, una persona puede decir, pues este detalle no me di cuenta, y eso enriquece, obviamente, no solo el conocimiento, sino incluso el comportamiento. Y esto lo aprendemos de Hashem Yitbaraj, que le preguntó a sus ángeles, ¿no? Y como trae el pasuk ahí en Melachim, a los de la derecha y los de la izquierda. Entonces, esto es lo que agrega el Rashbatz, ¿eh? Sobre esta parte del Perush de Rabbeinu Yonah. Continuamos. Dice lo siguiente: Ve'al tombru kiblu dati. Y no digan directamente kiblu dati, o sea, reciban mi opinión. Gam que shetikach jabura. Incluso cuando te juntes con más amigos, ya dijimos que la palabra jaber se refiere a sabios, ¿no? Te juntes con más jaberim. Ladun et adim venejleku aleja. Para discutir algo, algún din, y ellos están discutiendo contigo.
¿Por qué? Porque puede ser que a pesar que consideren que aquella persona es un monje en algo, podemos tomar cualquier ejemplo, kashrut, arat mishpachá, shalom bait, kashrut, lo que ustedes quieran, ¿qué? Y pues decimos, bueno, él es un monje en Tolaim, entonces obviamente, ¿qué puedo yo decir de alguien que es monje en Tolaim? No, a veces es posible que haya un mabat, una visión, un aspecto del tema que no quedó completamente comprendido y es necesario tal vez ampliarlo, decodificarlo más, etcétera, ¿no? Entonces, y eso trae mahloket, puede traer a una discusión que es bastante bien, eso se llama mahloket leshem shamaim, o sea, es una mahloket por necesidad de aclarar un tema. Entonces, cuando esto ocurre, no digas kivlu dati, reciban lo que yo opino. Entonces, Rabbeinu Yonah explica. Al tomar, no digas ani munje. Yo soy el experto, behen einan munjim, y ellos no son expertos. Et dati y kavlu, mi opinión reciban, beit batlu datam, etzli, y que se anule la opinión de ellos, o sea, del resto de la Jaburá, con respecto a mi opinión. Ki imlo mi pene anvatanuti, porque si no fuese por mi humildad, anili vadi aiti dan etadim, yo solo hubiese podido hacer o decidir este juicio. Gam ata, también ahora, et sevaratita hace, lo que yo opino, mi opinión, que hagan, shein lehalach shovetze. Dice Rabbeinu Yonah, no pienses esto. O sea, incluso que yo reuní a las personas, que yo las junté por la humildad del sabio, del monje, juntó un grupo de personas, y él tenía obviamente, si es un monje, ya desde un principio tenía una idea, ¿no? Así junta a otras personas para ver otros aspectos, y puede ser que realmente le estén abriendo algunos códigos que él todavía no los había abierto. En este caso, no diga el monje, mira, reciban lo que yo estoy opinando, reciban lo que yo digo, porque si no hubiese sido por mi humildad, yo hubiese podido decidir esto solo. Obviamente que no diga esto, porque está mostrando un nivel de gaba bastante alto, ¿no? O sea, no se actúa así, no es la forma de poder actuar, ¿sí? Ahora, eso también es muy importante a nivel personal y de nuestra vida diaria, ¿sí? Incluso cuando una persona va y pide consejo, o no necesariamente consejo, a veces simplemente intercambiar opiniones con ya sea la pareja, ya sean los hijos, ya sea los amigos de la Keilah en la que él vive con respecto a cualquier tema que este sea, que no vaya a presentarse frente a la Jaburá, al grupo de amigos, entre comillas, ¿okay?, como quien finalmente van a tener que decidir como yo opino porque yo soy el monje, sino que la persona sea muchísimo más meshuhrar, se dice en hebreo, muchísimo más libre para poder realmente estar dispuesto a escuchar e incluso recibir ideas que pueden ser diferentes a las de él, con respecto a cualquier tema del que se esté tratando, ¿okay? Entonces eso es importante también en la vida diaria, ¿okay?, en el jinuj de los hijos, en la forma en que se habla con los diferentes morim, rabanim, que enseñan a los hijos o que son de una keilah, etc. Estar ptujim, estar abiertos a escuchar y a tratar de completar e incluir muchas veces otras ideas en las decisiones personales. Termina la Mishnah y dice, Shehem Rashaim Beloata, ellos tienen permiso y no tú. ¿Qué quiere decir esto? Entonces Rabbeinu Yonah explica así. Im yaskimu habereja bedatcha, si tus amigos, o sea, los sabios están de acuerdo contigo, yesh lahem lekabel de vareja, van a recibir lo que tú estás planteando. Vein lo en harasha eleachriham alzot. Y si no, tú no tienes permiso para poder obligarlos a recibirla. Esto que él dice, acá hay no se olviden que estamos en Pirkei Avot, ¿okay? Muchas de las cosas que están mencionadas acá son consejos e ideas de tipo moral, o sea, de cómo comportarnos, ¿okay?, y cómo tratar de relacionarnos con los demás. No necesariamente son desde ese punto de vista alajot. No estamos, por ejemplo, en el hot de ot,
el libro El Hot Deot del Ramban de Maimónides, donde él fija ciertas cosas como alajá. Acá son como consejos generales para una convivencia lo más cualitativa posible. Sin embargo, acá Rabbeinu Yonah dice, si tenemos un grupo de personas donde un monje ha reunido a otros amigos para debatir un tema, los amigos, o sea, los otros sabios, tienen la posibilidad tal vez de no estar de acuerdo con él, es decir, no coincidimos. O sí coincidimos. Si sí coinciden, no, solo van a recibir su opinión, y si no, bueno, no. Pero dice, termina diciendo Rabbeinu Yonah, Beinlo, si ellos no están de acuerdo contigo, en Harashai, tú no tienes permitido leajriham alzot, no tienes permitido obligarlos a aceptar tu opinión. Si esto es una alajá, si es así, o sea, esto es lo que tiene que ser de esa manera, hay sobre esto muchísimo digo, o sea, muchísimas explicaciones según Ramban, Nachmanides, que es lo que opina sobre lo que el Rab acaba de decir, y así en general de otras opiniones y otras formas de estudiar la Mishnah. Yo simplemente les digo la parte simple, que cuando una persona pide o se deja aconsejar o comenta como para escuchar otra opinión, tiene que ser lo suficientemente humilde para aceptarla si ve que es correcta y no tratar de imponer lo que él decide de una manera abrupta, así como soberbia, sino por la lógica, obviamente. Entonces, esta es la Mishnah número Het, ya les dije, una Mishnah muy, muy importante, con unas alturas, con lo que tiene que ver con el Bet Din, con los tribunales rabínicos, que, entre paréntesis, ¿no? Cuando observamos el comportamiento de jueces que no están dentro del mundo de la Torá, y mucho menos dentro del mundo del Pirkei Avot y de sus consejos, uno se puede imaginar la lejanía de unos con otros, que no sea, estamos hablando de midot que son seda, que son como perlas, ¿no? O sea, cosas maravillosas. Y cuando se va a los tribunales, a las arcaot se dice en hebreo, o sea, cuando se va a los tribunales civiles, nada de esto es así, ¿okay? Todo es otra cosa, ¿okay? Ok, vamos a continuar. Estamos en el Perek Revi'i, capítulo cuarto, Mishnah Tet. Vamos ahora a la siguiente Mishnah, que es la Mishnah 9. Dice así: Rabbi Yonatan Omer. Rabbi Yonatan dice: Kol hamekayem et haTorah me'oni, sofo lekayema me'osher. Toda persona que cumplió la Torah con todo lo que significa, ¿okay? Vamos a tener que explicar que siendo pobre, siendo una persona necesitada, finalmente va a cumplirla con todo lo que significa meosher, o sea, siendo rico. Bejola mebatel et Torah meosher, toda persona que anula la Torah, otra vez con todo lo que significa, siendo una persona rica, sofole batelá meon, va a terminar anulándola también cuando sea pobre. Ok, ¿qué es lo que significa esto? No son muchas palabras, deben ser 10, 11 palabras, ¿no? Sin embargo, son una base, que ya no es una azará, no es un consejo dado a los dayanim. De soslayo sí, obviamente, o sea, indirectamente se refiere a ellos también, pero ya es algo bastante más claro, bastante más general. Entonces vamos a tratar de introducirnos a estas ideas. Vamos a comenzar con lo que dice Rabbeinu Yonah, y tal vez agregamos algunas cosas de los Rats, que ya les dije es uno de sus descendientes por parte de su primo, de Ramban. Dice así: Rabbi Yonatan Omer. Rabbi Yonatan dice: Kol hamekayem et haTorah me'oni, todo el que cumple la Torah siendo pobre. Explica el Rav: Shedohek shaotav umaniach melachto atzricha leparnasato kedei lekayem haTorah behamitzvah. Esto es fundamental, lo que el Rab acaba de decir. Se los traduzco primero, vamos a explicar.
¿Qué es lo que significa esto meoni? Porque, o sea, la pregunta que el Rab tiene es la siguiente. Tendría que haber estado escrito todo lo que me callé Torah, bihiot ani, o que ani, o que shehu ani. Todo el que cumple la Torah cuando es pobre. Pero no dice así, sino que dice todo el que me callé Torah meoni, desde la pobreza. O sea que acá hay una elección. Cada vez que aparece la preposición, la performante, se dice en gramática, mem, antes de una palabra, en muchos casos está refiriéndose a una parte de un grupo. ¿Okay? O sea, tenemos un conjunto que se llama oni, y de ese conjunto tú escogiste parte del conjunto, me oni. O sea que estamos hablando aquí, explica Rabbeinu Yonah, no de un pobre en líneas generales, cualquier pobre, no. Estamos hablando acá de un pobre en forma específica. O sea que hay una elección de no necesariamente aumentar los bienes materiales cuando este aumento puede significar un descenso en el cumplimiento de estudio de la Torah. Dice así el Rab, por eso dice, Shedohek Shaotav. Él está apretado en sus horas, o sea, tiene problemas económicos. Eso significa dohek shaotav, she'asha dohaka. Normalmente esa expresión de una forma o de otra quiere decir problemas de tipo económico. Umaniach melachto, y a pesar de eso, maniach melachto, o sea, él deja de lado su labor, su oficio, Atzrijale parnasato, que lo necesita por su parnasá, que deile kayema Torah bea mitzvah, para poder cumplir la Torah y la mitzvah, o sea, para cumplir la Torah, estudiar la Torah y cumplir las mitzvot. Behu lomet beose mitzvot mitoch adhak, y él estudia y hace mitzvot dentro de ese dohak. O sea, que estamos hablando acá de una elección. Hay personas que en líneas generales, no solo hoy, estamos leyendo una explicación que escribió Rabbeinu Yonah hace como 800, 900 años atrás. Entonces pueden imaginar que las circunstancias no han cambiado demasiado. Hay personas que les es difícil el mantenerse la parnasá, que la parnasá es difícil, y eso no cambia. O sea, eso con el tiempo sigue estando ahí presente. Puede ser que los medios cambien y sea un poco más fácil, pero eso indica muchas veces tener que alejarse un poco de la Torah y de las mitzvot. Eso fue siempre así. ¿Okay? O sea, si una persona quiere dedicarse a tener parnasá, obviamente va a tener que bajar su nivel de cumplimiento de Torah, de cumplimiento de estudio. ¿Okay? Primero bajan el estudio, cuando se baja el estudio empiezan a cumplir menos y etcétera, ¿no? Eso es una realidad, eso es una cosa que todos nosotros conocemos y que no empezó ayer, ni empezó hace 100 años. Rabbeinu Yonah está hablando de eso hace 900 años atrás. Entonces pueden imaginar que... Akshav. Y esta persona está en este dohak, pero a pesar de eso, o sea, a pesar de que él sabe que si se dedica a estudiar Torah y a obviamente tratar de cumplir la Torah que estudia con un nivel mucho mayor, mucho más elevado, debido a que está dedicándose su tiempo a estudiarla, entonces va a tratar de mejorar ese cumplimiento. Esto va a significar que va a tener que vivir una vida de dohak, o sea, que va a tener que cumplir las mitzvot de dohak, o sea, con aprieto. Está presente esa idea y está presente en forma bastante evidente. Akshav, esto podríamos ubicarlo hoy día, si lo vamos a presentar hoy, en la época de Rabbeinu Yonah, y con el paso del tiempo, no siempre fue algo que Am Israel de alguna manera tuvo tan presente. ¿Okay? Obviamente existían y en forma camutí, o sea, en forma cuantitativa bastante, personas que sí, que decidían vivir una vida de dohak,
para dedicarse al estudio de la Torá y a cumplir las mitzvot de la mejor forma posible. Esto existió siempre desde que la Torá fue entregada. Akshav, en nuestras épocas, o sea, estamos hablando ya después de lo que se va a conocer como la Revolución Industrial, si vamos a hablar en la historia clara y general, ¿no? Comenzaron ya a haber otras ideas que surgieron dentro de las comunidades judías de construir lugares donde personas se dediquen únicamente al estudio de Torah, en forma muchísimo más sistematizada. No quiere decir que no existía antes, ¿eh? Y yeshivot hubo siempre, la yeshiva nunca se interrumpió desde Abraham vino hasta nosotros. Y en cada lugar funcionaba de las maneras en que funcionaba. Sin embargo, en los últimos por lo menos 100 años, esto empezó a ampliarse también al hecho de que personas casadas, personas que ya están casadas y tienen familia, también dediquen su vida al estudio de Torah, ya sea por 10 años, por 20 años, ya sea por el tiempo que Akadosh Baruj Hu ha destinado para cada uno en el mundo de la Torah y en el mundo en general, ¿no? Esto es lo que ustedes conocen como kolelim. Ahora, esto obviamente va a significar un descenso en la cualidad de vida de las personas. O sea, una persona que se dedica no a hacer business, no a hacer negocios, sino a estudiar Torah, obviamente que la parnasá de él se va a reducir. Eso es una cosa bastante obvia, ¿no? Y una persona que decide que él, en vez de estudiar Torah todo el día, así normalmente siempre se comienza, ¿no? Que no va a ser todo el día, va a trabajar un poco, termina finalmente a veces abandonando mucho porque el mundo de los negocios, para aquellos que no están dentro de él, no comprenden hasta qué punto es absorbente. Mucho más ahora, muchísimo más ahora de lo que era hace mucho tiempo atrás. Antiguamente las personas tenían un oficio, se dedicaban a ese oficio y ese era su parnasá, eran zapateros, eran sastres, eran comerciantes de algún emporio, de algún macolet, ¿no? Y con eso sobrevivían, ¿no? Pero hoy día ya la persona que se quiere dedicar a zapatos, por ponerles un ejemplo, no está pensando en ser zapatero, está pensando en tener una red de venta de zapatos en todo el país, con 2 o 3 negocios en cada ciudad importante de Israel, ¿okay? 5 negocios en Tel Aviv, 2 negocios en Haifa, 4 negocios en Jerusalén, etc. Esa es su mente, está allí. Y bueno, así es el Maarejet, así funciona hoy día. Entonces, alguien así obviamente le va a ser muy difícil, primero, que llegue a conseguirlo, pero en el camino a conseguirlo, obviamente que el estudio de Torah va a descender. ¿Bien? Y por el contrario, alguien que pensó y llegó a la convicción que su relación con Akadosh Baruj Hu pasa no por los 2 negocios de zapaterías de Haifa, y no por los 4 en Tel Aviv, y no por los 3 en Jerusalén, sino que por el estudio y el comportamiento y la capacidad de poder mejorar el Kesher con Hashem, entonces va a tener que entender que va a vivir una vida de Dohak, una vida apretada, una vida no tan Zohara, no tan brillante, sino que apretada. Eso es lo que significa Lekayem et Torah Meoni. Ahora, trae el Pirkei Avot, sobre todo lo que acabo de decir, les expliqué según Rabbeinu Yonah. Lo que acabo de explicarles según la elección la hace la persona, eso es lo que Rabbeinu Yonah está planteando. Esto no quiere decir que todas las opiniones sean así, pero es un CAF, es una dirección. Alguien que decide levater, como les dije, no, no dedicarse a los negocios de zapatos, como les di el ejemplo, sino que al estudio de Torah, dice el Pirkei Avot, y aquí Rabbeinu Yonah va a tener que explicarlo de Omkut, Sofo lekayemá meosher. Al final va a cumplir la Torah meosher, o sea, siendo o desde la perspectiva del osher, de la riqueza. Vamos a ver lo que eso significa.
Ki itasher, Rabbeinu Yonah directamente, ki itasher, se va a volver rico, se va a hacer rico. Benosaflo ot shaot, y va a poder agregar otras horas. Vihielo shaot merubajot, y va a tener tiempo amplio, la asok batorah o le kayema mitzvot, para poder cumplir la Torah y las mitzvot. Ki parnasato tiye merubá, porque su parnasá va a ser merubá, va a ser amplia. Velo itztarech, y no va a necesitar el yegia kapav ki yochal, y no va a estar dependiente siempre del yegia kapav, o sea, del esfuerzo de sus manos, o sea, el trabajo físico se refiere. No nos olvidemos que acá estamos hablando, tal vez tendría que haberles explicado un poco más amplio, pero estamos hablando cuando hablamos de parnasá y de trabajo, se está hablando acá de oficios, ya dije zapatero, etcétera, todo esto, ¿no? O business, o sea, o negocios, ¿okay? Veilmot besimcha ubetov levav. Y por lo tanto, una persona no va a necesitar yegia kapav, o sea, oficios. Yegia kapav son los oficios, o sea, labores físicas que la persona tiene que hacer. Tiene que tomar el cuero, tiene que cortarlo, con ese cuero cortado hace zapatos, con esos zapatos los cose, esos zapatos los vende. Ok, eso significa yegia kapav. Akshav, ¿por qué no va a ser necesario? Porque va a tener lo suficiente para comer. Beilmot besimcha, y eso le va a crear a él una alegría, o sea, va a estar alegre. Betuv levav, y va a tener un corazón bueno, que sí va a estar alegre, ¿no? Va a estar conforme con aquello que él tiene. Y bejochma hielo koltu, porque con jochma va a tener todo lo bueno. Que Moshe Matzino, como nosotros encontramos de Shlomo Amelech, como lo encontramos, por ejemplo, en el rey Shlomo, alaba Shalom, Shesha'al a Jochma, que él pidió de Akadosh Baruj Hu tener Jochma. ¿Se recuerdan, no? El sueño que tuvo, el primer sueño que tuvo Akadosh Baruj Hu, le dice a Shlomo que lo que quiere, que Hashem se lo entrega, y él pide Jochma. Velo Sha'al Kesef, él no pidió dinero, Bezahav, tampoco, o sea, no pidió plata ni oro, está hablando acá de metales, ¿okay? Que Moshe Neemar, como está escrito, Shav bedaver kazav be'arhek mimeni. Como también dice en Mishle, escrito por el mismo Shlomo, que en Shav bedavar kazav. El oro y la plata, se refiere a la riqueza, no son algo vano, cosas que llevan a las mentiras. Arhek mimeni, este tipo de cosas separa de mí. Rosh ve'osher al titen li hatrifeni lahen hukim. Y lo que dice, aparte de mí, todas las preocupaciones que tienen que ver con el osher, con la riqueza, porque obviamente traen preocupaciones, Beatrifeni lechem hukim. Y lo único dame lo que necesito, o sea, entrégame el pan diario. Lechem hukim es el pan de todos los días, o sea, manténme. Está pidiendo Hashem Yitbaraj. Mashal, lemelech, esto es un mashal, dice la venida de un rey, llamarle abdo, que le dijo a su Eved, a su esclavo, Sha'al ma eten leja, pídeme qué quieres que te dé. Amar Eved, dijo el esclavo, Ineshal kesef esahav inehu tenli. Si le pido plata y oro me va a dar. Nejasimu karkaot uno tenli. Si le pido bienes, si le pido tierras, me las va a dar. Eshalet batamelech, le voy a pedir la hija del rey. Li para mí, leisha, beakol bichlal, y todo va a estar junto con. Ki betzel a jochma, betzel a kesef. Porque como dice en Kohelet, esto se estudia de muchas formas. ¿Okay? Betzel a jochma, la persona que está al abrigo, a la sombra de la sabiduría, está realmente a la sombra del dinero. Betzel a kesef. ¿Qué es lo que nos está enseñando acá Rabbeinu Yonah? Porque trae cosas de Shlomo Amelech que tienen que ver con la forma de desenvolverse en la vida. ¿Okay? O sea, Rabbeinu Yonah no está entendiendo que
la persona que va a cumplir la Torá escogiendo ser pobre, va a terminar cumpliéndola porque milagrosamente va a ser rico. No, no a eso se refiere, sino que se refiere a que va a recibir una jojma tal, va a recibir una capacidad de comprensión tal, jojma, que eso le va a hacer ingresar Betzela Kesef. O sea, que le va a dar también Osher, que le va a dar también Osher con Ain, que le va a dar también riqueza. Material estamos hablando, ¿okay? Además, obviamente, de la Simha, como él trae, ¿no? Dice Simha Betov Levav, o sea, va a haber, va a haber tranquilidad porque va a obtener bienes materiales y va a tener Simha y va a tener también tranquilidad en el corazón. ¿Por qué? Porque la Jochma lo trae. Entonces, si una persona estudia la Jochma, estudia la Torah, eso es estudiar la Torah Meoni, va a tener la posibilidad de poder manejarse también en este mundo con Jochma. Y esto le va a traer también una tranquilidad económica. ¿Bien? Eso es lo que Rabbeinu Yonah nos quiere enseñar y lo trae obviamente de Shlomo, porque en Shlomo se encuentra esto. ¿Okay? Entonces ustedes me pueden preguntar que nosotros hemos visto que muchas personas que se dedican al estudio de Torah, ¿bien? Y el Dohak allá no termina nunca. O sea que el Dohak, el Oni, entre comillas, no lo vemos que termine. ¿Bien? Continúa y continúa y a veces las personas se van de este mundo y el Dohak de la Shah no terminó. Entonces, ¿dónde vemos Sofole Kayemame Osher? ¿Dónde vemos que al final va a cumplir la Torah desde el punto de vista del Osher? Entonces, en esto hay que ser muy, muy precavidos y también muy perspicaces para poder entender cómo Kadosh Baruj Hu maneja el mundo. ¿Bien? Obviamente aquella persona que recibe Jochma por el estudio de Torah, estudiando Torah se recibe Jochma, y de alguna manera quiere arreglárselas dentro de este mundo, o sea, lo va a lograr hacer, lo va a poder hacer. Cualquier abrej, simplemente, que esperemos que no sea así, pero muchas veces ocurre que a veces dejan en un shlav, en un momento dejan sus estudios y se dedican a hacer business, son muy exitosos, tienen bastante éxito, que tienen mucha capacidad, ¿okay? Para poder percibir, hacer, decidir, etc. Entonces han tenido éxito. No todos, obviamente, ¿okay? Porque también hay algo que depende del mazal, pero acá no tenemos ese natun, o sea, esa variable del mazal no está presente aquí. No quiere decir que no está presente, pero por lo menos acá no la hemos incorporado. ¿Okay? Allá. Pero hay personas sí, que dejan sus estudios y debido a las capacidades que los estudios le dieron durante mucho tiempo, pues obviamente que van a poderse manejar en la vida material muy bien y han tenido sobre esto éxito. ¿Okay? Sin embargo, acá se está pidiendo algo muchísimo más amok, muchísimo más profundo, que la persona se dedique al estudio de Torah y lo vea eso como una mesimá de toda su vida. O sea, es verdad que Sofá le cae más Meosher, que al final la va a poder cumplir dentro de un marco de riqueza. Y a Hasid estamos hablando. Pero el primer punto, que le caímos a Meoni, siempre va a estar presente. Si realmente quiere estar como comprometido con la hija del rey, entonces va a tener que constantemente plantearse a sí mismo le kayemame oni, o sea, escoger a veces una vida un poco más dejukada, un poco más dajuk, o sea, apretada, pero que le entregue muchos más netunim espirituales, ¿no? Datos espirituales con las que él está construyendo su olamaba. Ok, seguimos en lo que viene ahora. Dice así: Bejola me batel Torah me osher, o sea, una persona que anula la Torah cuando ya se ha dedicado a hacer business, a hacer negocios y a tener mucho dinero, Shekama peamim, bekama shaot yesh lo pnai, lilmot beino, o sea, ¿a qué se refiere el Rabbeinu Yonah? Una persona que ya llegó a un nivel socioeconómico alto, hoy día tal vez es un poco menos visible debido a que
la forma en que hoy día se trabaja, especialmente todo lo que tiene que ver con shivuk, lo que tiene que ver con marketing, o sea, negocios, ¿okay? Es total y absolutamente absorbente, absorbe el día y la noche, todos los días y todas las noches. Pero digamos que alguien que ya está como tranquilo en eso, ¿okay? Ya hizo suficiente, ya está. Tiene tiempo para dedicar al estudio de la Torah, o sea, tiene tiempo para conectarse con su alma. Y no lo hace porque en vez de hacerlo prefiere, no sé, ir a un casino, lo aleno, o no sé, listovev sin fin en diferentes tipos de anaot. Esto es otra cosa. Dice la Mishnah, Sofó levatela meoni. Finalmente también la va a anular desde la pobreza. O sea, Sheitztarech litroach al parnasato. Va a tener que nuevamente dedicarse a trabajar. Velo imtsena. Ad ki lo hielo pnai la sokpatora. Y no va a tener, cuando tenga que dedicarse a su parnasá, no va a tener tiempo libre para dedicarse al estudio de Torah. Gam kirtze, incluso que él quiera. Midá keneged midá. O sea, esto es una midá frente a otra midá. O sea, esto es lo que él hizo, así va a recibirlo. Benitza yotze min haolam velo Torah, lo aleno, puede ser que termine saliendo de este mundo sin que salga con él nada de Torah. O sea, una persona que ha vivido dentro de este mundo lo que Kadosh Baruj Hu nos designa a cada uno y no se lleve debajo de su brazo un gran contenido de Torah, en tanto en conocimientos, en estudio como en mitzvot, es jabal, eso es una pena. Cuando podría haberlo hecho, en algún momento Kadosh Baruj Hu le dio la oportunidad. Estamos hablando de alguien que tiene ya la oportunidad de tener tiempo libre, dedicarse al estudio de Torah, y no lo hace. Él va a tener que dedicar ese tiempo libre ahora otra vez a Parnasá. ¿Eh? Y no va, si incluso que quisiera, no va a tener tiempo para poderse dedicar al estudio de Torah. Entonces, esa es la Mishnah, o sea, así es como Rabbeinu Yonah, yo les expliqué, ya les dije el tema desde esa perspectiva, ¿no? De la perspectiva de Rabbeinu Yonah, que hay una elección de cumplir la Torah, incluso que la hora sea de Juca, que la hora sea apretada, y tratar de dedicarse a eso, incluso que él podría haberse dedicado a la Parnasá, pero prefiere estudio de Torah, aunque la Parnasá disminuya. Y la persona que es rica, o sea, la persona que tiene medios, tiene tiempo. Como les dije, tal vez hoy en nuestro mundo, esto sea un poquito distinto, pero no tanto. Siempre van a encontrar el tiempo como para poder haberse dedicado al estudio de Torah, no lo hizo, va a tener que dedicar ese tiempo a recuperar su parnasá. No quiere decir que va a terminar siendo un pobre, pero puede ser que debido a cualquier motivo, hoy día cualquier cosa es. Ustedes saben, el mundo cambia constantemente y basta un enfrentamiento entre dos grandes potencias para que el precio del crudo suba y los negocios terminen a veces quebrando. Entonces va a tener que dedicarse a recuperarse económicamente en vez de haberse dedicado al estudio de Torah en esos momentos. Ok, esta es la famosa Mishnah, es una Mishnah también famosa esta, ¿okay? La Mishnah Tet. Vamos por lo menos a comenzar la traducción y a tratar de introducirnos a la Mishnah 10. Perek Revi'i, Mishnah 10, y hay preguntas, después para que no se les olvide, pueden escribirla. Y después hablamos porque me imagino que el tema es un tema que necesita profundizarse y necesita también estudiarse bastante para poderlo asimilar, leafnim, para poderlo interiorizar bien. Dice la Mishnah 10, Perek Revi'i, capítulo 4, Mishnah Yud, Mishnah 10. Rabbi Meir Omer, dice Rabbi Meir, Heve memaet baesek va'asok batora. Disminuye tus negocios y dedícate al estudio de Torah. Beheve shafel ruach pifene koladam. Y sé humilde delante de todo hombre. La expresión que yo traduje de humilde, shefal ruach,
necesita explicación. ¿Okay? Ya tenemos que entrar en eso, probablemente será la próxima clase, que entremos en la explicación detallada de lo que es Shefal Ruach. Be'in batalta mina Torah. Si te anulaste de la Torah, o sea, si no estudiaste Torah, no cumpliste, etc. Yesh lecha betelim harbe kenegdeja. Tienes muchas fuerzas anuladas frente a ti. También se va a explicar. Bein amal tabat Torah. Si te esforzaste en la Torah, yesh sehar arbe. Vas a tener una gran recompensa. Litenlech, una gran recompensa habrá para ti. Ok, primero vamos a encontrarnos con la Mishnah de Rebbi Meir. Rebbi Meir, estamos hablando obviamente de Rebbi Meir Balanés, ustedes ya conocen, desde la escuela de Rabbi Akiva, de la escuela de Rabbi Akiva, obviamente, es de la escuela de Rabbi Eliezer Ben Urkenos. Estamos hablando del mainstream, como se diría hoy día, ¿no? Del shoresh, de la raíz principal de los Jajmei Israel de la época del final del Segundo Templo y el principio ya del Galut. Él dice que una persona tiene que debe, vamos a poner en estos términos, lemaet ba'esek, o sea, disminuir los negocios y dedicarse ese tiempo que disminuye al estudio de Torah. Y agrega que esto debe ser hecho en un marco específico, que ese marco específico se llama Shefal Ruach. Y se Shefal Ruach mefnei kol adam. Primero podemos preguntarnos qué tiene que ver una cosa con la otra. Es que tengo que explicarles la pregunta, pero ustedes me pueden decir, pero es bastante obvio, ¿no? Si es una persona que se dedica al estudio de Torah, obviamente tiene que ser una persona humilde, que sea empático con los demás, que pueda de alguna manera recibir a cada uno con Sever Panim Yafot para poder comunicar esa Torah que él ha estudiado. Se necesitan estas midot, ¿no? Entonces, ¿por qué lo agrega? ¿Bien? Entonces, por lo menos para abrir el tema, yo les dije, tenemos que introducirlo, tenemos que profundizarlo. Rabbi Meir nos está pidiendo o nos está aconsejando que dediquemos más tiempo del que ya dedicamos al estudio de la Torah, porque esto es lo que precisamente nos transforma también las midot. O sea, estudiar Torah también y específicamente transforma las midot. Y una de ellas, la humildad, se construye normalmente sobre el estudio de Torah. Cuando una persona realmente adquirió la Torah, las mitzvot y las midot, etc., entonces una de ellas se va a presentar como la directora, la mitzvah directora, la midá directora, que es la anavá, la humildad, la que es tan necesaria para que esa Torah pueda comunicarse, porque a las personas nos agrada mucho podernos comunicar con personas empáticas. Y si tenemos a alguien empático delante, entonces escuchamos lo que dice, nos interesa aprender de él, nos interesa estar cerca de él, y obviamente eso amplía el espectro del estudio y del conocimiento de la Torah. Ok, vamos a quedar por hoy hasta aquí. En la próxima clase vamos a retomar la primera parte de la Mishnah y vamos a explicarlo en el Hashem.